clase del día de hoy. Me confirma si está bien el audio para iniciar. Sí se lo escucha, ingeniero. Ok, como toda la clase va a ser grabada para que el enlace posteriormente sea subido al aula virtual y cuando quieran ver el video lo pueden hacer en cualquier momento, ¿no? Entonces el día de ayer en la parte de instalación estamos viendo un poco lo que son los conductores. Hablamos de los diferentes tipos, las partes principales, también, bueno, la función que cumple cada una de sus partes. Y también, bueno, lo que eran los tipos, le indicaba los tipos metálicos, o también conocidos como físicos, disculpen, sólidos, los tipos electrolíticos y los tipos gaseosos, ¿no? Como indicaba, el día de hoy continuamos, el día de ayer continuamos, algo que es muy importante, que son las características o las especificaciones técnicas del aislamiento y de los conductores, ¿no? Que es eh, las indicaciones o nomenclaturas, nombre y numeración que está en la parte externa del conductor o en la cubierta protectora, ¿no? Esta parte de aquí. Yo les informaba, les decía que si ustedes tienen un conductor cualquiera, pueden verificar que en alguna parte, de algún tramo, hay unas especificaciones técnicas, ¿no? Y esto aquí es necesario conocerlo para saber dónde aplicarlo, ¿no? El conductor o dónde voy a instalarlo. Por ejemplo, aquí nos indica los niveles de voltaje, ¿no? En el caso de conductores de baja tensión, en la parte de acá, la parte externa dice voltaje máximo 600 voltios, dice también el calibre de conductor, puede ser, por ejemplo, dice en milímetros cuadrados, y dice en calibre AWG, ¿no? Normativa americana y europea, ¿no? Puede decir 14 AWG de 22.5 milímetros cuadrados, ¿no? Indica la cantidad de conductores que pueden venir en ese mismo aislamiento. Puede ser, por ejemplo, un conductor doble, 2x10, 2x14, triple, 3x10, 3x8, o así sucesivamente, ¿no? ¿Verdad? Y también está, bueno, también indica el fabricante, eh, puede ser varios tipos, y existen unas letras, como las que están aquí, que está, por ejemplo, un ejemplo. Aquí pues, está, por ejemplo, una indicación, así, tal como está aquí. Indica la característica del aislamiento, ¿sí? Esta puede variar. Indica la sección en milímetros, el calibre en normativa AWG, el voltaje máximo admisible y también la temperatura máxima admisible. Y este de aquí es la normativa que se está utilizando, ¿no? Este es para conductores. Estos datos es importante conocer porque, como decía ayer, eh, va a depender mucho dónde vamos a utilizar el conductor, también la capacidad de aislación que tenga. Por ejemplo, aquí dice esta letra, ¿no? T, H, HH, W, LS, SPT, ¿no? Cada una de las letras tiene un significado. Por ejemplo, eh, la letra T, este de aquí siempre va a tener, porque es una característica de los conductores y de los aislamientos, que es de tipo termoplástico, ¿sí? Si tiene solamente una H, indica que soporta temperatura hasta 75 grados centígrados. Si tiene dos H, indica que soporta temperatura hasta 90 grados centígrados. W soporta la humedad, soporta el agua. Y LS, low smog, tiene bajo contenido de gases o contaminantes, ¿no? Aquí está una nomenclatura especial que indica que este conductor posee cables flexibles o paralelos, ¿no? Entonces,
Si yo veo este tipo de letra que está aquí, yo puedo saber qué característica tiene ese conductor o ese aislamiento, ¿no? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Puede estar expuesto al polvo, puede estar expuesto a la humedad, puede estar expuesto al vapor, puede estar expuesto al exceso de calor. Y entonces no hay cómo seleccionar el mismo conductor. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en un sistema o en un lugar que se genera vapor, un sistema de generación de vapor, yo sé que necesito eh, un conductor que tenga un aislamiento que soporte altas temperaturas. Entonces yo prefiero ocupar este de aquí, el que tenga doble H, ¿no? ¿Sí? Porque soporta mayor temperatura, ¿no? Entonces, esta es una de las características que hay que tomar en cuenta para hacer la selección y dimensionamiento del conductor, ¿no? Siempre va a estar en la parte externa, ¿no? Eh, en ciertos tramos estará indicado estas especificaciones técnicas de los conductores. Bueno, aquí están diferentes tipos de aislamiento. Aquí va a variar, puede ser aislamiento de PVC, de PE, de PCP, es decir, de policloruro de vinilo, polietileno, policloropreno, termoestable y así sucesivamente, ¿no? Esto también, el aislamiento, la constitución del aislamiento también puede variar, ¿no? Y las tensiones van a variar. En la parte de instalaciones se trabajan con cables, que son instalaciones que en este caso son baja tensión, se trabaja con cables que soportan voltaje máximo de 600 voltios, con este tipo de aquí, ¿no? A ver, este de aquí, este que se utiliza normalmente, ¿no? Que permita o soporte este voltaje admisible. Ya, aquí, bueno, aquí habla un dato importante, ¿no? Que son las medidas de los cables eléctricos. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? Bone. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, curso. Ya. Medidas de los cables eléctricos. Las medidas de los cables y alambres eléctricos se pueden categorizar en calibres si se habla del sistema AWG, American Grid Gauge. Sin embargo, es más común conocerlos dependiendo del diámetro del cable en el sistema métrico decimal y categorizarlos en milímetros cuadrados dependiendo del diámetro de la sección. La siguiente tabla también es muy útil para saber las equivalencias del cable en milímetros. Ya. Normalmente viene, como vieron en la parte externa de este calibre, viene indicado en los dos tipos de medición, ¿no? De la sección. Lo que es en el calibre AWG, American Ward Gauge, que es la normativa americana para el calibre de los conductores, y en milímetros cuadrados, que es una normativa europea, ¿no? Entonces, le van a venir las dos secciones y tienen sus equivalencias, ¿sí? Por ejemplo, déjenme hacer un poco más de suma esto. En la parte, aquí está, ¿no? La equivalencia, ¿no? En calibre AWG y en sección milímetros cuadrados. Nosotros vamos a aprender a calcular de las dos fórmulas, ¿ok? En la parte de calibre AWG, mientras el número de calibre se acerque más al cero, el calibre va a ser mayor. Mientras más se aleje del cero,
el calibre va a ser menor. ¿Sí? Por ejemplo, un calibre, aquí está cómo se ve físicamente. Un calibre 14 tiene menor que sección que el 12. Un calibre 12 tiene menor sección que el 10. Y un calibre 0 tiene mayor sección que cualquiera de estos calibres anteriores. En las viviendas los que más se utilizan, haciendo el cálculo debido, son los calibres 14, calibre 12, calibre 10 y calibre 8. Esto de aquí, bueno, las personas que hacen instalaciones lo hacen empíricamente, pero hay que hacer el cálculo debido para saber si ese calibre es el adecuado. Siempre digo, saben decir calibre 14 iluminación, calibre 12 parte de fuerza, toma, y para la convertida un 8 o un 10. Eso, para saber eso, se debe hacer el cálculo. ¿Por qué? Porque la potencia y la carga instalada en cada vivienda va a variar. ¿Sí? La cantidad de elementos o potencia consumida de vivienda no es la misma una que la otra. Entonces, hay que hacer el cálculo debido, ¿no? Mientras mayor sección tenga, va a soportar mayor amperaje, ¿no? ¿Qué pasa si seleccionamos un conductor de una sección menor al amperaje que circule por ese circuito? ¿Qué sucede o qué sucedería? Se sobrecalentaría. Un sobrecalentamiento, ¿no? Sí. Existe un sobrecalentamiento o una sobrecarga. ¿Sí? Y esto a la larga no solamente que daña el aislamiento, también daña el conductor. Y muchas veces por hacer el mal dimensionamiento de los conductores, toda la instalación se puede dañar. No solamente los elementos que componen el circuito, sino la carga que está siendo conectada. Entonces hay que hacer la buena selección para que no pasen este tipo de problemas. ¿Sí? También sabemos que en el mercado, mientras mayor tenga el calibre, mayor va a ser el valor, ¿no? No es lo mismo comprar un calibre número 14 que un calibre 12. El calibre 12 es mucho más, bueno, es un poco más caro que el 14. Y así sucesivamente lo que tienen un calibre de mayor sección. ¿Algo iba a decir, Bones? Ah, sí, ingeniero, una consulta. ¿Qué función cumple un talco que viene dentro de los conductores? ¿Un qué? Un talco, un polvo blanco suele venir. Un polvo cuando le saca el aislamiento. Sí, cuando el NAL saca el aislamiento. Ya eso puede ser una, bueno, ya depende del fabricante, una parte de protección. También sabe venir Ah, aparte del aislamiento una parte plástica, ¿sí? Es decir, una capa protectora. Por ejemplo, en los conductores que tienen mayor sección, que se utiliza la parte industrial, aparte de la cubierta externa, ¿no? Que es la parte negra que está afuera, ¿no? Toda esta parte es negra. Usted abre esta parte y dentro de esta parte existen otro. un material, un alambre cruzado, ¿sí? Ahí. Que está protegiendo también al conductor. Son protecciones, ¿no? Todo esto aquí protege en sí a la parte conductora, que es el alma conductora, esta parte que está aquí. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo tengo este cable así desnudo, tengo solamente esta parte de aquí. Yo hago y lo paso por una canalización, ¿no? Pero por esa misma canalización va a pasar también otro cable desnudo, sin cubierta, sin chaqueta. Lo paso por el mismo lado. ¿Qué va a pasar ahí si yo enseguida alimento a esos conductores? Un accidente, un cortocircuito. Va a pasar un cortocircuito porque está haciendo contacto, bueno, la fase del neutro o dos diferentes fases. Entonces el aislamiento o las diferentes capas que tiene, el aislamiento va a proteger a eso de ahí. Le digo siempre le digo por experiencia porque han pasado cosas, ¿no? Con un grupo de estudiantes hicimos una instalación hace algunos años. Como yo le decía al principio, yo en la parte presencial
buscaba alguna casa para hacer la parte práctica y creo que así es mejor entender, ¿no? Claro, bajo mi supervisión. Hicimos la instalación, yo verifiqué todo y yo siempre no hago una prueba general. Yo esa prueba general yo lo hago a lo último. Yo prefiero probar parte por parte porque si existe alguna equivocación tengo tiempo o me da chance de hacer el cambio. De esa misma forma hice parte por parte y yo consideré que estaba lista la instalación porque había supervisado todo. Ya cuando fui al centro de carga para subir los disyuntores eh, que protegían y alimentaban o permitían el paso del amperaje a los circuitos diferentes, los subí y cuando subí uno, ¡pac!, automáticamente se disparó. Se disparó. Pero no sabía qué pasaba porque yo, cuando al momento de hacer hacer las conexiones de los diferentes circuitos, yo supervisé el trabajo y verifiqué, pero no sabía qué pasaba. Me tomó tiempo, sinceramente me tomó tiempo para verificar, porque así no sabía qué era el problema. Y llegué a la conclusión y encontré el problema. El problema había sido que al momento de pasar un cable por una canalización, ¿sí? Como había dificultad para pasar, no ingresaba bien, ¿no? Pasaron los cables, pero al pasar se lastimó el aislante, ¿no? Se lastimó el aislante, ¿no? Y el cable llegó al punto de conexión, era un toma, lastimado, ¿no? Llegó con una fisura. Y esa fisura que estaba aquí, y el cajetín tras eso era metálico. Era metálico. Yo de preferencia utilizo cajetín de PVC sin instalación nueva. Sin instalación vieja, bueno, toca trabajar con el cajetín existente. Está haciendo contacto y eso me provocaba el cortocircuito en ese circuito derivado. Era solamente un punto, una línea que hacía contacto y eso me estaba provocando problemas en mi instalación. Lo que hice fue lo que le indicaba la última clase, coloqué una cinta aislante, probé de nuevo y ya no sucedía nada. Pero dése cuenta, solamente por esa pequeña fisura en el cable me estaba causando un gran problema porque sí no encontraba la falla. Me tocó verificar parte por parte para llegar a esa conclusión. Entonces, cuando hagan instalaciones, antes de conectar, verifique que el conductor que están conectando, el aislamiento esté en buenas condiciones. Si está fisurado, mal aislado, el aislante dañado, colóquele un poco de cinta, ¿sí? Porque hay dos opciones. Hacer eso, o si no, si dejó un sobrante para conectar el conductor, sacar el conductor, cortar la parte que está en el elemento dañado y ingresarlo de nuevo, pero eso es más trámite, entonces es preferible colocar cinta. Creo que le decía ahí en la parte industrial también se hace lo mismo. Se llama, bueno, se conoce como curación del cable, ¿no? Es como colocarle, cuando uno tiene una herida, ¿no? Colocarle una bendita o algo para evitar que exista una fuga por ese punto, ¿no? Entonces, así mismo. Se va verificando el cable, si está visible, y si existe fisura, se lo protege con cinta aislante, ¿no? Entonces, el aislamiento es muy importante para los conductores y para toda la instalación. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, por ejemplo, aquí tengo una tabla. ¿Sí? Aquí están con normativa AWG, puedo observar aquí, ¿no? Tengo el de calibre 14, este es el más con de sección menor, ¿no? Hasta calibre 4 AWG, que es un calibre grande, este ya prácticamente es industrial. Y al lado indican el amperaje admisible, por ejemplo, si es tipo TW, ¿sí? Va a soportar una temperatura de 60 grados centígrados, ¿no? Y el amperaje que va a soportar ese calibre va a ser 15 amperios.
Si estos tipos, ¿no? RHW, THW, THWN, soporta temperatura hasta 75 grados centígrados y también va a soportar 15 amperios. En el caso de 14, ¿no? ¿Verdad? Si es THHN, que es lo que soporta más cantidad de temperatura de calor, que son 90 grados centígrados, también va a soportar 15 amperios, ¿no? Estas aquí son especiales, ustedes no la toman en cuenta. Y así con lo demás. Por ejemplo, en el primero, el amperaje admisible o que soporta es el mismo, ¿no? Pero además, por ejemplo, en el 8AWG ya varía. Si es TW, soporta 40 amperios. Si es RHW, THW, soporta 50. Si es de las combinaciones THHN, XHHW, THWN, soporta hasta 55 amperios, ¿no? Este es lo que soporta máximo, ¿no? Nunca hay que sobrepasar este valor. Ahora voy a poner un ejemplo. Si yo tuviera en un circuito, por mi circuito circula 22 amperios, ¿cuál sería el conductor adecuado? ¿De qué calibre sería el adecuado que debo seleccionar? Pasan 22 amperios, aparte de las condiciones que esté expuesta. Pasan 22 amperios por este circuito. De estos que están aquí, ¿cuál elegiría? El de 10. El de 10. ¿Ya? ¿Quién más dice? ¿Qué opinan los De demás? 12. El de 12. Ya, otro dice 12. ¿Los demás qué opinan? ¿El del 10, el del 12 o otro? Yo ¿Cómo le es? voy al de 10. Un voto va para el de 10. 2 votos para el de 10. Uno para el de 12. Ya. Bueno, la mayoría está bien. Yo elegí el de 10. ¿Por qué? Porque el de 10 soporta hasta 30 amperios. Mi circuito soporta 22. Si yo elijo el de 12, con el tiempo, mire, este soporta 20 amperios. Mi amperaje se está pasando por 2 amperios. Entonces, con el tiempo, esto se va a sobrecalentar. Se provoca lo que se conoce como el efecto Joule, que es el sobrecalentamiento de los conductores, ¿no? Cuando circula mucho flujo de electrones. Entonces, si yo eligiera el de 12, estoy seleccionando o dimensionándolo mal. ¿Por qué? Porque con el pasar del tiempo se va a sobrecalentar y se va a terminar quemando, ¿no? Entonces yo elegiría el de 10. ¿Sí? Entonces, la mayoría está todo bien, elegiría el 10, ¿no? Entonces, aparte de las características que indican aquí, ¿no? Que es dónde lo va a aplicar, si es en lugares que va a soportar agua, humedad, polvo, calor, vapor, también hay que tomar en cuenta el amperaje, este principalmente, el amperaje admisible. Dígame, bueno. ¿Le escucho, bueno? Ingeniero, ¿cómo Ya. es el calibre de los de 200 amperios? ¿Cómo dice? El calibre de los de 200 Ah, amperios, ya, lo de ¿cómo se abajo, lee? los que están aquí me Sí, dice. Ya, estos de aquí sí, ¿cómo se leen? se utilizan en la parte industrial, se lee así, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0. Sí. Así, 1 0, 2 0, 3 Ah, 0, ¿cómo 4 están 0. ahí? Está como están aquí. Por ejemplo, yo he visto que utilizan este de aquí, el 1 0 y el 2 0, ¿no? Son calibres bien grandes. Y también hay otra medida, no sé si está acá más abajo. Vamos a ver. ¿Dónde está? De otros calibres que son más grandes del existente de aquí. Es una medida especial que se llama MCM, que vienen en 150, 250, y el calibre más grande existente que he visto es el 500 MCM.
Es un calibre bastante grande y el calibre es bien pesado. Ahora le cuento una experiencia laboral, ¿no? Haciendo un trabajo era conectar de un transformador a una subestación que está a un cuarto de mando. Eran 800 metros de cable. 800 metros de cable que pasaban por diferentes obstáculos, pasaban por tubería de vapor, tubería de un sistema contra incendio, subían bandejas portacables, subía por una ladera, bajaba. Pero había que pasar, era un sistema trifásico, ¿no? 3 fases. Entonces, para no pasar una por una, es decir, pasar un cable, luego iniciar pasar el otro un cable 3 en 1, un multipolar. El cable era 3 por 500 MCM. ¿Sí? Era un cable bastante considerable. Para hacer ese trabajo, lanzar 800 metros, que se ve muy fácil decirlo, pero al momento de hacerlo es bien complicado, se necesitaron 40 personas. Y se necesitaron 5 días solamente para conectar, o sea, del punto de salida transformador que pase por las canalizaciones de vida y llegar al punto final. 5 días y 40 personas. El cable era demasiado pesado que solamente se lo podía alzar unos cuantos centímetros para jalar y luego soltar. Y en la parte industrial ese trabajo es muy cotidiano, ¿no? Y es muy forzado. Y se hace siempre así, cuando son sistemas trifásicos y calibres demasiado grandes, se hacen en forma multipolar, ¿no? Entonces se pasa, todos estos cables que están aquí están en un solo aislamiento, ¿no? Un solo aislamiento. Entonces ya se pasa de un punto al otro, ya cuando llega al tablero, se desnuda el conductor para luego conectarlo, ¿no? En la entrada y la salida. Pero es un trabajo bien difícil y es el calibre más grande que he visto, ¿no? Aquí habla un poco lo que es, lo que es normativa, que esto también es importante conocer. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? Yo, ingeniero. Colores y significado de los cables eléctricos. Los cables eléctricos tienen un aislamiento de alguno de los siguientes colores normalmente: azul, bicolor, verde y amarillo, marrón, gris o negro. Cable verde y amarillo. Es el cable de toma a tierra. Antiguamente se utilizaba cables de color gris o blanco, pero para evitar confusiones se comenzó a utilizar este cable bicolor más llamativo. Cable azul. Es el cable neutro. Hasta 1970 se utilizaba el cable de color rojo. Revisa los cables de este color antes de utilizarlo. Cable marrón es el cable de fase, aunque también puede ser negro o gris, según la estética del aparato que lo luzca. Anteriormente se utilizaba el color verde, por lo que si hallas un cable verde será mejor que lo revises antes de usarlo, ya que puede estar reseco o roto. La siguiente. La siguiente también. Sí, sí. Cable negro es un cable de fase también y está visible en la gran mayoría de las instalaciones de cables. Al igual que el blanco, puede responder a motivos estéticos. Cable blanco. Los cables blancos son tus cables neutrales. Estos también son tomas de tierra, pero solo se conectan al transformador para así llevar la energía de vuelta. Cables de colores con rayas. Los cables de colores con raya, también llamados guías, son cables tan neutrales como los blancos. Estos tipos de cables se utilizan para identificar cuál cable neutral va con cuál cable de color. Cables de colores. Todos los cables de colores, excepto aquellos que tienen una raya, son cables de corriente o de carga. El de uso más común es el rojo,
cuando hay muchos cables, es más fácil identificar dónde va cada cable si usas los de colores. Ya, esta parte de aquí, bueno, en teoría debería aplicarse, pero no se lo hace, ¿sí? Dependiendo el tipo de conductor, si es fase, neutro, protección, etcétera, o una fase o fase 3 fases, debería tener su propio color, pero no se lo hace porque cuando uno se va al almacén normalmente tienen un solo cable, un solo color, o no existe en bodega, entonces siempre se compra el cable de un solo color. Si tiene la posibilidad de diferenciarlos con normativos por colores, comprarlo así, está bien. Pero si no lo hace, al momento de ser conexionado, identifíquelo y etiquételo. Así sea todo el mismo color, todos los conductores de la casa, el mismo color, etiquételo porque eso le va a servir bastante para hacer mantenimiento, ¿no? Entonces, esto aquí es normativa de colores de los conductores que debería aplicarse, pero casi no se aplica. Por lo menos en parte de instalación de domiciliario. No sé si alguien tiene una pregunta antes de que se acabe el tiempo. Preguntas, comentarios. No hay preguntas. Entonces, mire, hasta esta parte vamos a hablar, bueno, vamos a quedar la parte de conductores de esta clase. Ya la siguiente, bueno, falta todavía, a ver, el día de mañana no se olviden que hay una exposición, ¿no? ¿Verdad? De empalmes, ¿sí? La siguiente clase continuamos, la semana que viene continuamos con la parte que son, estos de aquí que son sección de conductores. Mañana es exposición. Ahora que se acabe el tiempo, como está indicado en las indicaciones, como dicen las indicaciones de la tarea, es grupal, tiene que subir un archivo por grupo hasta el día de mañana. Y la exposición no solamente es teórica, es decir, con diapositivas. Quiero que ustedes me demuestren cómo se hace un empalme, es decir, expone uno, sabe que va a exponer el empalme tipo trenzado, Western Union o doble Western, no sé. Usted explica qué es o dónde se lo aplica y luego usted enciende la cámara y lo va a hacer en vivo, ¿sí? Los empalmes van a ser en vivo, no en foto. Quiero que me lo hagan en vivo el día de mañana. Por eso les di con bastante tiempo para que se organicen, ¿no? No son muchos empalmes, los más básicos, pero quiero que lo hagan de la mejor manera. Entonces, eso es para el día de mañana. ¿Entienden esa parte? Entonces, el día de mañana es la Buenas tardes, ingeniero. Perdón, dígame. pero a veces no se alcanza a divisar muy bien exponerlo así. Ya, entonces mire, si no puede visar muy bien, haga un pequeño video de unos segundos, demora unos segundos. En su teléfono lo graba y cuando es el momento que le toca explicar el empalme, lo proyecta, ¿no? Eso no le demora ni 3 minutos, le demora hacer un video de eso. Si no puede proyectarlo, me lo envía a mí para yo proyectarlo en el momento que le toque a cada uno exponer esa parte de no. Dígame, Bonnie. Es preferencial las dos opciones, ¿o no? Si el grupo, qué sé yo, el grupo 3 quiere hacer el video, si el grupo, qué sé yo, el grupo 2 quiere presentar en el momento la presentación de Claro, las pues diapositivas y ahí mismo el empalme, puede hacerlo. es la diapositiva y demostrar los empalmes, ya sea por video o pueden hacerlo en vivo. ¿Sí? Ah, ya, hay las dos opciones. Es las dos opciones. La diapositiva y la demostración del empalme hecho, ¿no? Entonces, como son algunos tipos, ustedes se pueden dividir, por ejemplo, que sean 8 tipos de empalme. Son 4 en el grupo, no sé cuántos serán. Se ven 2 empalmes por cada uno y van, ¿sabe qué? Este empalme se hace así, tal, y lo va haciendo. Lo que quiero es que ustedes lo hagan, que practiquen, ¿sí? Porque eso es aplicable ya en la parte de hacer una instalación. Entonces, espero que mañana preparen bien eso, si no lo tenían preparado, tengan tiempo.
y tengan una buena exposición y la próxima semana continuamos con la parte ya de cálculo que está aquí, ¿no? Que esto aquí nos vamos a demorar un poco más. ¿Cómo se hace el cálculo de los conductores, no? Entonces, eso y cualquier duda que tengan, me escriben por interno. Y a los que ven máquinas, nos vemos a la última hora. Profe, buenas tardes. Dígame. Dígame. Usted nos explica un poco sobre que pues hagamos una demostración y pues imagino que llevan los materiales que son los cables. En caso de uno no tener el material, ¿cómo se haría ahí? Pero no tiene que ser, no le estoy diciendo que compre 100 metros de cable, un pedazo, un metro que se han de tener por ahí, aunque botado de tener, un metro, dos pedacitos de cable. Ingeniero, pero también se lo puede indicar con un Sí, pedazo de alambre. Sí, yo sé. Sí, bueno, aquí me dice con alambre. Si tiene alambre, indíqueme con alambre. Pero quiero que me muestre el empalme. ¿Sí? Ah, ok. Ya. Sí, profesor, es que por ahorita yo me encuentro en un campo, entonces esos materiales aquí son escasísimos. Claro, entonces Entonces, como dice la compañera Pamela, con alambre puede hacerlo. puedes buscar la forma con un alambre, pues se puede también hacer. Exacto, sí. Sí, bueno, Entonces, gracias. ok, entonces quedamos así.